¿qué tal? Soy Jesús Aldaco de Mastercard. Bienvenidos a este nuevo video para YouTube que lo estoy elaborando con la intención de trabajar algunos tips, algunas partes que hay que tener en consideración para el momento de diseñar para impresión en 3D. Esto porque es un tema que vemos que llama mucho la atención dentro de nuestros estudiantes en Fusion 360. Entonces queremos complacerlos un poquito con esa idea y poder como que seguir enriqueciendo la comunidad, ¿no? Tener en cuenta varias cosas, varias diferencias dentro de los componentes. Ahorita lo vamos a visualizar con estos tres modelos y sobre todo poder hacer de manera efectiva lo que sería un diseño para un método de manufactura en particular, teniendo en cuenta los requerimientos y las tolerancias geométricas y dimensionales que puede llegar a trabajar nuestro método de manufactura. Por supuesto, no va a ser lo mismo mandar a hacer, valga la redundancia, una pieza por inyección de plásticos que mandar a hacer una pieza en sheet metal, por ejemplo, en una lámina. No va a ser lo mismo mandar a trabajar la misma pieza. Por ejemplo, no todos los modelos se pueden hacer por soplado de plásticos, no todos los modelos se pueden hacer por torneados CNC, no todos los modelos se pueden hacer por fresados CNC. Entonces, todas estas máquinas que la mayor parte se trabajan por control numérico, ya sea corte, fresado, torneado, desbastado o en este caso de la manufactura aditiva, pues la deposición directa del material que va a ir creando nuestro componente. Todos estos tipos de procesos tienen maneras de diseñar particulares para ese proceso. La misma pieza que voy a elaborar por inyección de plásticos definitivamente no va a ser la misma pieza que voy a utilizar en un torno. Por eso hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a elaborar y con qué lo vamos a elaborar. Por ejemplo, tengo este ensamble ya en presente, no sé si se ve bien. En este caso es un ensamble muy sencillo, es un sujetador de teléfono que se va a colocar, como lo vemos ahí, en las rejillas del vehículo, del automóvil. Entonces la idea, por ejemplo, es que en este caso nosotros podamos, por medio de la solución en este caso es una liga, ir ajustando para el tamaño distinto de nuestro teléfono. Pero al momento de diseñar esto yo tengo que tener en cuenta que lo voy a imprimir en 3D y que va a haber varios problemas al momento de trabajarlo. Para esta pieza en particular se tuvieron que realizar varios prototipos para al fin llegar a tener esto de manera correcta. Hay varias cosas a tomar en cuenta. Dentro de la impresión 3D hay varios temas que hay que revisar para poder asegurar que vamos a tener una pieza correcta y que al final no vamos a tener ningún problema al momento de mandarla a imprimir. Por ejemplo, en la impresión 3D nosotros estamos acostumbrados a contar con materiales isotrópicos, materiales que en cualquier esfuerzo, por ejemplo, si lo coloco aquí, en X, en Y o en Z, vamos a tener exactamente la misma resistencia, pero con la impresión 3D no tenemos eso. Entonces vamos a nosotros que tener, valga la redundancia, vamos a tener que tomar en cuenta la orientación en la cual nosotros vamos a imprimir, para empezar, para ver si se puede imprimir en esa orientación y en segunda, para poder evitar que haya una rotura, una fractura, valga, de nuestro componente a raíz de la orientación en la cual nosotros imprimimos este componente. Por ejemplo, de este ensamble, hablando de esta pieza que tenemos aquí, si nosotros la visualizamos y la imprimimos justo como viene, así con el eje Z marcado en la dirección de estas patitas, si por ejemplo yo lo hubiera impreso así, que sería lo lógico de imprimirlo, para empezar voy a tener muchos hilitos entre estos dos palitos, si no tengo bien correctos mis parámetros de retracción, pero tomando en cuenta que tengo un filamento muy bueno, que tengo ya varias modificaciones en mi impresora que permiten que no tenga esos problemas de retracción. Aquí lo que va a pasar si yo lo imprimo de esta manera va a ser que al momento de yo generar un esfuerzo cortante en el plano XY, o simplemente si yo lo doblo de esta manera, yéndome un poquito a lo más práctico, no a lo teórico mecánico, lo que va a pasar es que se me va a romper. Y esto me pasó. Aquí yo imprimí esto, lo imprimí con esa dirección y tiro por viaje y lo imprimí 3 veces y ninguna funcionó. ¿Por qué? Precisamente por eso. Entonces aquí la decisión o la solución que se tomó fue imprimirlo. Ahorita no lo puedo sacar porque está unido por la liga, pero fue imprimirlo con esta dirección. De tal manera que aquí la manera de flaquear va a ser en esta dirección. No sé si me alcanza a explicar. O sea, si yo lo jalo, existe la posibilidad mayor
de que se despegue, porque al final, al momento de estar trabajando este tipo de componentes o al momento de imprimirlos en 3D, se van imprimiendo capa a capa. Entonces, si la primera capa estaba en esta localización y la siguiente un pelito más arriba, esa unión no va a ser tan buena como por ejemplo la unión de, digamos, esta arista hacia esta arista. Si yo lo jalo impreso así como lo veríamos, si yo lo jalo así, voy a tener una mayor resistencia porque los hilos de la impresión son continuos. No sé si me alcance a explicar. Vamos a, tal vez va a tomar un poquito de tiempo, pero si yo aquí me vengo a al workspace de manufactura y lo mando a simular, por ejemplo, vamos a ver, primero vamos a generar un modelo de manufactura, ¿no es cierto? Vamos a generar un nuevo setup. En ese setup nosotros vamos a elegir nuestra impresora. También ya tenemos un video muy particular de cómo mandar a imprimir en 3D desde Fusion. Entonces aquí me voy a limitar a el uso práctico. Vemos que es un tipo de aditivo. Hay varios, el de corte, el de fresado, el de torneado y el de manufactura aditiva, que en este caso va a ser por una impresora FDM. El body que estamos nosotros seleccionando y le decimos que sí. Ahorita para efectos prácticos, perdón, vamos a utilizar este plástico PLA, que es el más convencional al momento de trabajar con impresoras 3D. Y vamos a poder ver que ya de manera automática nos coloca el objeto como lo vemos así. Si yo, por ejemplo, aquí bajo esto y le pido que me genere el toolpath, ya con todas las especificaciones que están por defecto en Fusion 360 para mi componente, aquí ya todo esto yo me podría meter y revisar todas estas opciones, ¿no? Pero esas opciones ya las vimos en ese video, si quieren revisarlas sin ningún problema. Si yo selecciono aquí y le pido que lo simule, se tarda tantito en preparar la visualización y podemos ver cómo se va a ir generando, ¿no? Esa generación, esa diferencia entre capas y entre componentes, por ejemplo, de esta capa a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, aquí me ayuda muchísimo esta parte, ¿no? Porque como la diferencia de capas es de 0.2 milímetros, si no me equivoco, por default. A ver, 9.3, 10, ajá. Aquí lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en la dirección X, el hilo es continuo. Si yo aquí simulo cómo lo está trabajando, el hilo es continuo. Entonces, como el hilo es continuo, la resistencia mecánica de esa dirección va a ser mayor a en esta parte, donde realmente lo que estamos haciendo es ir pegando los hilos. Y ahí es donde vamos a nosotros tener un problema y se nos va a llegar a fracturar el componente. Por eso, para este tipo de componentes, por ejemplo, yo me vengo a la orientación y lo roto 90 grados en esta dirección. Ahorita está flotando, pero para localizar todo le digo que lo pegue en la plataforma. Ya que lo tengo así, vuelvo a generar el toolpath. Se tarda tantito en generarse. Ya que esté generado, me lo marca, me dice 40 minutos, 38 segundos. Puedo pedirle al software, evidentemente me va a generar un soporte, en este caso va a ser un soporte recto, como lo podemos visualizar ahí, y ese soporte me va a ayudar a que estas partes que están flotando pues se vean ayudadas, ¿no? Por supuesto, dentro de los parámetros de impresión tenemos que puede existir este volado, que en inglés o que en el argot de la impresión 3D le llaman bridging. Este bridging se va a generar, pero como es otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Como es una sección muy corta, no hay ningún problema con que vuele ese pequeño cachito. Pero si, por ejemplo, yo tuviera soporte solamente en esta cara y todo esto tiene que volar, ahí tendríamos un problema porque lo más seguro, o evidentemente ahí lo que pasaría es que el filamento se pandearía y tendríamos esa diferencia dimensional y geométrica dentro de nuestra pieza que nos ayudaría o que no nos permitiría tener un ensamble correcto. Si por ejemplo estas piezas se hubieran impreso con una dimensión mayor, nosotros no podríamos generar el ensamble aquí en esta zona. No sé si se alcance a visualizar ahí. Ese ensamble que nos ayuda a que se puedan, que pueda trabajar como lo tenemos diseñado. Entonces, también eso va a depender mucho de la tecnología de manufactura aditiva con la que estemos trabajando. Lo normal es, por ejemplo,
que esta dimensión de aquí a acá yo tengo 3.75 milímetros. Si yo me voy al modelo de esta carita y le pido exactamente la misma dimensión, lo voy a medir de aquí a acá, es 3.25 milímetros, o sea, 0.5 milímetros más corto. Dependiendo de la impresora y de la tecnología que estemos utilizando, esas diferencias o esas tolerancias van a llegar a reducirse más y no va a haber ningún problema, porque aquí lo que puede pasar es que, por ejemplo, en esta parte yo tenga esos 0.5 de diferencia, pero tal vez a la mitad del modelo no. Entonces, eso dado por la tecnología que estoy utilizando, que al final una impresión 3D no tiene una tolerancia tan reducida o tan pequeña como un fresado o como un maquinado, bueno, cualquier maquinado CNC que sea fresado o torneado, ¿no? Entonces, revisar esos temas, ¿no? Tener en cuenta que la tolerancia de mi máquina, y esa tolerancia nosotros la podemos googlear y revisar cuál es la mejor, y si nosotros, por ejemplo, ya le realizamos modificaciones a nuestra impresora, vamos, si las hacemos bien, vamos a poder cada vez trabajar con menos y menos tolerancia. En este caso, con punto 25 se tiene un deslizamiento, pues digamos, correcto, aunque al final se traba un poquito, ahí hay muchas cosas que mejorar, pero se puede llegar a trabajar. Por supuesto, se puede lijar, pero para eso estamos diseñando con intención de diseño, para evitar estar teniendo un postprocesado que al final es más tiempo y ya en procesos industriales nos va a generar un problema mayor. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta, las tolerancias y la orientación en la cual nosotros vamos a imprimir, porque por supuesto, si yo lo quisiera imprimir esta pieza en particular, igual me voy al setup de manufactura que teníamos, lo encuentro. Si yo, por ejemplo, aquí le pidiera que se regresara a la localización que lo teníamos y le imprimiera así, pues pasaría, evitaría lo que nosotros decíamos, ¿no? Ese tema del componente o del esfuerzo extra que tendríamos en esa parte. Pero aquí tendríamos que tener muchísimo material perdido en generar los soportes que nos van a ayudar a que esto no se caiga. Porque aquí, por ejemplo, la única área de contacto sería esta. Área de contacto del material o de la pieza real con nuestra placa o nuestro plano de impresión. Ahí vamos a tener muchos problemas y puede que se nos llegue a deslizar. Son cosas que tener que tener en cuenta. Por supuesto, para eso existen herramientas como lo son en este caso estamos utilizando para la adhesión, estamos utilizando un BRIM, si no me equivoco. Aquí en el soporte, bridging. Aquí, por ejemplo, podemos ver los parámetros de bridging, pero en este caso lo que estamos generando es un skirt, me parece. Pero, si no me equivoco, también estamos generando un BRIM. Si yo aquí le pido que lo genere, vamos a poder visualizarlo ahorita que ya lo generó y lo ponemos a simular. Tarda un poquito, como lo habíamos visto, pero aquí estamos generando esta cara completa de un material que va a ser o nos va a ayudar de soporte y realmente no es el material, o más bien no es material de la pieza completa, ¿no? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Por supuesto, en esta orientación tarda más tiempo, tarda 51 minutos en imprimirse, a diferencia de la otra orientación que nos estaba tardando 40 minutos. Todo eso son cosas que nos van haciendo una diferencia. Aquí, por ejemplo, la orientación de la impresión 3D va a ser muy importante porque si yo tengo esta pieza, tengo yo que tomar una decisión lógica y humana para poderlo imprimir. Si yo tengo, por ejemplo, si lo voy a imprimir, vamos a trabajarlo aquí. Generamos un nuevo setup, pero lo quiero aditivo, un setup aditivo con la máquina que habíamos platicado. La seleccionamos, vamos a decirle que es ese body, le decimos que sí y automáticamente nos lo colocaría. Le decimos que es un PLA con una altura de 0.2 milímetros y nos lo coloca de manera automática. Aquí podemos ver cómo en nuestro setup ya podemos mandar a generar el toolpath, pero aquí probablemente tal vez no sea la mejor manera de imprimirlo así, porque vamos a necesitar muchísimo soporte de aquí a esta cara. Todas esas son cosas que hay que tener en cuenta. Ahorita se está tardando un poquito más en simular el toolpath porque pues es un cuerpo bastante más grande. Lo dejamos que trabaje Fusion y ahorita vamos a ver la simulación ya como tal.
Lo podemos bajar, me dice que va a tardar 10 horas en imprimirse. Si yo aquí mando a simular, puedo ver la cantidad de soporte que me está requiriendo, que tal vez no es tanta, entonces podría ser una buena opción imprimirlo de esta manera, pero comparando las dos, ¿no? Aquí está muy padre esto de Fusion porque podemos simularlo y podemos ir tomando una decisión de cuál va a ser la mejor opción e ir viendo capa por capa cómo se va a ir generando nuestro componente, cómo se va a ir generando nuestro infill, nuestro relleno. Recordando que no es el 100%, sino que aquí tenemos, me parece que un 20% con la geometría de giroide. Si yo aquí ahora vengo y roto, que me parece que esta sería la opción a tomar en cuenta para poderlo manufacturar con esta tecnología, le pido que lo coloque automáticamente en la cama, ya lo colocó y vuelvo a generar el toolpath. De igual manera se va a tardar un poquito, no recuerdo exactamente cuánto tiempo marcaba, creo que marcaba un poquito más de 10 horas, entonces vamos a visualizar cuánto se tardaría con esta diferencia. Por supuesto, también ese tiempo de impresión se puede llegar a mejorar haciéndole modificaciones a nuestro código y también podemos llegar a hacer modificaciones a nuestra impresora para poder cambiar esos tiempos. Vemos que son 12 horas, aquí te daría bastante más en generarlo y vamos a visualizar por qué. Si aquí le pido que lo simule, vamos a ver cuánto material de soporte nos está dejando, porque realmente en principio tendría que ser más rápido por aquí, o por lo menos eso se me hace más lógico. Aunque podemos ver que el material de soporte es un poquito más extenso en esa parte, pero realmente aquí tendríamos una alta probabilidad de que quede muchísimo mejor y tener una impresión correcta, porque de la otra manera, al tener nuestro componente como lo podíamos visualizar, si nosotros no tenemos una impresora que haga que el material se solidifique rápidamente con unos buenos ventiladores, lo que va a pasar con la dirección que teníamos hace rato es que al momento de estar trabajando con este ángulo, probablemente se llegue a desfasar y se va a caer. Todas esas son cosas que hay que tener en cuenta, por supuesto. Para cada modelo hay ciertos retos que hay que tomar en cuenta. Por eso, si nosotros vamos a hacer una buena cantidad del mismo objeto, pues sería una buena idea ir haciendo prototipos, ¿no? Uno a uno para tratar de evitar la mayor cantidad de errores y tener un proyecto o un prototipo final muchísimo mejor con una muchísimo mejor calidad que lo que teníamos en un principio. Aquí, por ejemplo, vemos cómo no lo dejé como debía estar, pero no pasa nada, ¿no? Lo rotamos los 5 grados que le faltaban y le pedimos al software que lo coloque en el plato. Y bueno, creo que eso sería todo lo que quería comentar en un principio. Si tienen alguna duda especial dentro del modelo, sobre archivos, sobre lo que sea, por si tienen algún modelo en especial que quieren que revisemos, lo podemos hacer. Simplemente lo pueden dejar ya sea en los comentarios o como les he platicado en la mayoría de los videos, tenemos ahí acceso gratuito a nuestro sistema de Slack, que es una plataforma muy similar a Discord en la cual nosotros tenemos toda la comunidad de Mastercard presente. Podemos, alguna persona, por ejemplo, publica sus preguntas y si yo más adelante tengo una duda, es muy probable que esa duda ya haya sido resuelta. Entonces, ahí tenemos un enriquecimiento, perdón, muy bonito dentro de nuestra comunidad, porque muchos de los alumnos también se van ayudando entre sí. Nosotros como profesores vamos respondiendo a las dudas y todo se va haciendo como con un conocimiento muchísimo más claro y muchísimo más homogéneo dentro de todos y para todos, porque alguna persona tal vez sea un estudiante o tal vez trabaje en diseño industrial, otra persona es un ingeniero y esa cualidad de aptitudes, esa mezcla de diferentes carreras, de diferentes trabajos, pues nos ayuda mucho a enriquecer nuestro canal. Entonces, si tienen ahí la inquietud, se pueden acercar sin ningún problema. Está dentro de nuestros comentarios, bueno, abajito en la descripción. Y pues nada, sin nada más que agregar, bonita semana.